clasificaciones, porque de eso va a depender el tratamiento que le demos a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La definición 1, ITU complicada, ITU no complicada. ITU complicada, toda infección en el varón, mujer embarazada o niños menores de 5 años. ¿Ah? Pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes que tengan una clínica de evolución más de una semana. Y los pacientes que le hayamos hecho instrumentación urológica, ¿no? Muchas veces los papás, los tíos, los sobrinos van a consultar. ¿Por qué? Porque me hicieron una cistoscopía, me hicieron un tacto rectal, ¿no? Y tienen problemas, ya tenemos que tienen una ITU complicada, ¿no? Mientras que la ITU no complicada, ¿no? Cursa síntomas misionales, sin fiebre, puede ser aguda o recurrente. Entonces, claro las cositas. ¿Qué vamos a ver? ITU complicada, ITU no complicada. ITU recurrente, ¿no? ITU recidivante. Pasemos. Lo mismo, para que se lo graben. La siguiente. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Las bacteriurias asintomáticas. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que hay bacterias en la orina, ¿no? En que tenemos que ver. No todas las, ¿cómo les puedo decir? No todos los cultivos son significativos. Es significativo cuando tiene una cantidad de unidades formadoras de colonias, ¿no? En las mujeres, ¿cuándo? Cuando tiene más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Quiere decir 100.000 unidades formadoras de colonia. En 2 urocultivos consecutivos. Y eso es lo característico. Más de 100.000 unidades formadoras de colonias en 2 urocultivos consecutivos. Mientras que en el varón, con un solo urocultivo es suficiente. ¿Ah? En pacientes ondados, no es 102, sino es 10 a las 2. O sea, basta con 100 unidades formadoras de colonias, ¿no? Para que decir que el paciente tiene una bacteriuria asintomática. Cuando tenemos también un recuento significativo, cuando hablamos de mujeres embarazadas o cuando haya habido una manipulación urológica, ¿no? Ahí si tenemos cualquier cantidad de unidades formadoras de colonias, ya tenemos un cultivo significativo. ¿No? Entonces, acá corrigen, por favor. No es 102, sino 10 a la 2 unidades formadoras de colonias. Sí, ahí mismo. ¿Ya? La siguiente. Esta es otra definición que tenemos que tener bien presente. Entonces, hablamos de ITU complicada y ITU no complicada. Ahora hablamos de ITU recurrentes, hablamos de recidiva y hablamos de reinfección. ¿Cuándo hablamos de ITU recurrentes? Cuando tenemos 3 episodios al año o 2 episodios en menos de 6 meses. Entonces, pero no episodios pasajeros, ¿no? Hablamos de una infección urinaria cuando yo he tenido síntomas de infección del tracto urinario. He recibido tratamiento y, digamos, a los 3 meses vuelvo a tener síntomas de infección urinaria. Me hago un sedimento urinario y sale patológico. Recibo tratamiento por 7 días y a los 4 meses vuelvo a tener otro cuadro de disuria, polaquiuria. Me vuelvo a hacer un sedimento urinario y vuelve a salir patológico. Entonces, ahí estoy hablando de ITUs recurrentes. Muchas veces dicen, ¿no? Tenía molestias, sí. Me tomé las pastillitas y me pasó. Pero no hemos comprobado que en verdad sea una infección de tracto urinario.
Porque muchos pacientes, sobre todo las mujeres posmenopáusicas, van a tener molestias en la zona vaginal en épocas del ciclo hormonal, porque ya no es menstrual, ¿no? Que la vagina se reseca más. Se crean las hormonas, se lubrica un poco y como que pasan las molestias y dicen, no, ya me curé con el antibiótico, ¿no? Entonces hay que definir muy bien. Tengo ictus recurrente, tengo que tener mi sedimento urinario. ¿Ah? Cuando hablamos de recidiva, cuando el germen es el mismo que ha producido la infección. Entonces, yo tengo una infección urinaria por E. coli, ¿no? Y dentro de 4 semanas vuelvo a tener la infección urinaria y me vuelve a salir de cultivo E. coli. O sigamos, he tenido infección urinaria por Klebsiella. Me han dado el tratamiento y a las 4 semanas vuelvo con las molestias y me vuelve a salir en el cultivo Klebsiella. Entonces yo tengo una recidiva, ¿no? Es el mismo germen. ¿Cuándo hablamos de reinfección? Cuando es un germen distinto. Por ejemplo, yo hoy día, 4 de enero, tengo una infección urinaria, me hago cultivo y sale E. coli. Y dentro de 4 meses me hago nuevamente el examen de orina porque vuelvo a tener molestias y tengo Klebsiella. 4 meses, estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, en mayo. Después en junio, en julio, en agosto me vuelve a dar, me vuelve a hacer cultivo y me sale Proteus. En los 3 cultivos el germen es distinto. Entonces yo estoy hablando que me estoy reinfectando. El germen es distinto. ¿Ya? Recidiva, el mismo germen. Reinfección, otro germen distinto. Sigamos. ¿Qué voy a hacer con mi pacientito que tiene una recidiva? ¿Qué quiere decir? Que está con el mismo germen. Entonces yo tengo que evaluar si mi tratamiento ha sido adecuado o mi tratamiento no ha sido adecuado. Si mi tratamiento ha sido adecuado, o sea, si mi urocultivo, mi antibiograma me dice que todo es correcto, mi paciente ha tomado los 7 días que le indican, y aún así vuelve a presentar la infección urinaria y tengo que hacerle estudios urológicos para descartar que haya problemas urológicos, ¿no? ¿Como cuáles? Como válvulas, como cálculos, como prolapso de la vejiga, como estenosis, ¿no? Y si es posible considerar la cirugía, tenemos que evaluar y aplicar cirugía correcta. No hay problema urológico, no hay obstrucción, no hay cálculos, no hay vejiga neurogénica, no hay prolapso de vejiga, no hay nada. Tengo que pensar en ampliar mi tratamiento por 6 semanas. ¿Qué significa 6 semanas? 1 mes y medio. ¿Ah? Entonces, ¿cuántas semanas tiene 1 mes? 4 semanas. Si yo estoy hablando de 6 semanas, estamos hablando de mes y medio. Mes y medio de tratamiento antibiótico. Con lo cual, mi paciente debe curarse. No se cura, mi germen es aún más resistente, mutador como el COVID. Y se considera tratamiento supresivo. ¿Cuándo hablamos de tratamiento supresivo? Cuando hablamos de 1 año de tratamiento antibiótico en forma profiláctica, porque no lo vamos a dar a dosis completa, sino damos a dosis profiláctica. Le hemos dado tratamiento por 7 días, no he mejorado, hemos ampliado nuestro tratamiento por 6 semanas a dosis completa y persiste, le doy tratamiento supresivo. Tratamiento se puede decir profiláctico, ¿no? Por 1 año. La siguiente. ¿Qué pasa cuando es una reinfección? ¿No? Hemos dicho que reinfección es por un germen distinto. Entonces yo tengo que evaluar qué. Igualmente, si hay patología urológica, ¿no? Si es que es corregible, lo voy a mandar a cirugía. Si es que no es corregible, voy a dar tratamiento supresor por 1 año. ¿Ah? Sobre todo en quiénes? En niños, menores
de 6 años o en pacientes con riesgo de daño renal. Tengan en cuenta que las infecciones urinarias van a dejar cicatrices y esas cicatrices van a ser fibrosis en el riñoncito. Esta fibrosis va a ir invadiendo mi riñón normal, mi parénquima normal, y va a ir dejando zonas muertas, ¿no? Entonces, hay riesgo de daño renal. Ya, he evaluado mis anomalías urológicas. ¿Qué otra cosa tengo que tener presente cuando hablamos de reinfección? ¿Es una mujer joven o es una mujer menopáusica? Si es una mujer joven, es sexualmente activa, ¿no? ¿Qué número de infecciones le da? Menos de 3 al año, más de 3 al año, ¿no? Si son menos de 3, yo voy a dejar tratamiento como una cistitis. Si es más de 3, le tengo que dar tratamiento supresor por un año. ¿Mm? O también puedo utilizar profilaxis antibiótica postcoital. Eso lo tengo que evaluar dependiendo de cómo está mi paciente. Si es una mujer menopáusica, ¿no? También veo el número de infecciones. Más de 3 anuales, ¿sí? Le voy a dar tratamiento supresor. Es menos de 3 anuales, lo más probable es que le tenga que dar estrógenos tópicos. ¿Ya? Pero para esto se tienen que acompañar de la evaluación ginecológica. Muy importante estas. ¿Qué nos falta aquí en la mujer joven sexualmente activa? El uso de preservativos. Los preservativos también causan una irritación, sobre todo vaginal, que va a hacer pensar de que tiene problemas urinarios, porque va a causar igual la disuria, la polaquiuria, y simplemente es una reacción adversa al látex del preservativo, ¿no? Entonces también tenemos que tener presentes. Muy bien, la siguiente. La vía de infección que tenemos que tener presente que la más común es la ascendente. Cuando hablamos de vía patógena, generalmente pensamos en tuberculosis o en honguitos. ¿Ya? La siguiente. Ya lo hemos hablado a grandes rasgos en las primeras anteriores, ¿no? Si hay problemas de la actividad sexual, del embarazo o de problemas obstructivos que también nos van a ocasionar infecciones del tracto urinario. La siguiente. La etiología más común, ¿no? En pacientes jóvenes y sobre todo mujeres. En el 80% de los casos va a ser E. coli. Luego viene Klebsiella, luego enterobacterias y proteus. Pero en el 80-90% de los casos va a ser E. coli. La siguiente. También podemos encontrar Staphylococcus, ¿no? Saprofíticos o aureus. Pero es en el menor de los casos. 10% de nuestras infecciones, cuando hemos dado tratamiento para gram negativos y no ha mejorado, lo más probable es que sea infección por gram positivos u hongos. La siguiente. Esto es más o menos para ver qué tenemos, qué factores van a llevar a que mi infección urinaria se perpetúe, ¿no? Hay factores del huésped, hay factores del microorganismo y hay factores del ambiente. No es lo mismo que le dé una infección urinaria en la comunidad a que le dé una infección urinaria en el hospital. Porque el germen de la comunidad va a ser sensible a todo, mientras que el del hospital o es un germen muy agresivo, ¿no? Podemos hablar pseudomonas, por ejemplo, y va a tener mucha resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces tenemos que tener presente eso. Es distinto cuando tratamos una infección urinaria a una mujer joven que cuando tratamos a una mujer anciana.
¿no? Cuando tratamos a una embarazada, cuando tratamos una infección urinaria en un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces tenemos que tener presentes todos esos determinantes para decir, esta es mi infección, esto estoy tratando, ¿no? La siguiente. Este es otro cuadrito importante para nosotros. Ya hemos dicho que infección urinaria complicada, no complicada, mi infección urinaria recurrente, reinfección, recidiva. Y ahora vamos a ver cómo la clasificamos por su localización, ¿no? ¿Cómo la clasificamos por su localización? ¿Inferiores o superiores? ¿Qué abarcan las inferiores? La cistitis, la uretritis, la prostatitis, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué abarca? El tracto urinario bajo, uretra, vejiga. ¿Qué queda en la vejiga en los hombres? La próstata. Entonces, estamos hablando de cistitis, uretritis y prostatitis. Cuando hablamos de infección urinaria alta, ¿de qué hablamos? De infección en el riñón, la pielonefritis, la nefritis, el absceso intrarrenal y perirenal. ¿No? Entonces, esto tenemos que tener claro, ¿eh? Son tres cosas que tenemos que tener clara cuando hablamos de infección urinaria. ¿Es complicada? No complicada. ¿Es recurrente? ¿Es recidiva? ¿Es reinfección? ¿Es alta o baja? ¿No? Y todo eso nos va a dar cómo vamos a tratar a mi paciente. La siguiente. Dice, síntomas de la ITU baja, disuria, aumento de la frecuencia urinaria, colaquiuria, urgencia para orinar, tenesmo vesical, dolor o quemazón suprapúbico. Claro, ¿eh? Acá no refiere fiebre. Acá no hay compromiso del estado general de mi paciente. ¿Ah? Entonces, yo estoy hablando que tengo mi paciente, viene por disuria, colaquiuria, tenesmo vesical. ¿No? Tenemos claro eso, no hay fiebre ni compromiso del estado general de mi paciente. Los síntomas son menos de dos, tiene menos de 2 síntomas, ¿no? Voy a valorar, voy a descartar si tiene o no. ¿Qué realizo? Un sedimento urinario, una tira reactiva. ¿Tiene presencia de nitritos? No tiene presencia de nitritos. ¿Tiene presencia de nitritos? Alta sospecha de infección del tracto urinario y inicio mi tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Tengo más de 2 síntomas, dice, ¿no? Alta sospecha de ITU. Voy a realizar un examen pélvico, lo que les decía, sobre todo en quiénes, en mujeres mayores. No tengo irritación vaginal, resequedad. Voy a iniciar tratamiento antibiótico. Como ustedes verán en el cuadrito, no pido urocultivo. ¿Ya? A lo mucho, ¿no? Me pide una prueba de nitritos. Entonces, tengo que ser presente, ¿no? Porque muchas veces tengo molestias. ¿Hay de una vez urocultivo? No. Tengo que evaluar a mi paciente, sobre todo ustedes que van a tener al paciente como primer síntoma, porque cuando llega al hospital grande, generalmente el paciente ya viene manoseado o viene con muchos cuadros repetitivos. La siguiente. Manejo. Primera línea, nitrofurantoína. No es ciprofloxacino, no es ceftriaxona, no es, ¿qué más se llama? Levofloxacino, ¿no? Primera línea, nitrofurantoína. ¿Cuánto? 100 miligramos, ¿no? Cada 6 horas por 5 a 7. Segunda línea, sulfametoxazol trimetropin, el Bafrin.
5 días. Tercera línea, cefalexina, 500 miligramos, ¿no? Entonces, como ustedes verán, esta es una ITU baja, una cistitis, una prostatitis, una uretritis. Deja de ser este manejo, si mi uretritis es por enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Porque ahí tendríamos que aplicar dependiendo del germen que estamos encontrando, ¿ya? Por eso les digo, tengan bien presente qué cosa estoy tratando. Bien presente las clasificaciones porque eso es importante para el manejo. La siguiente. Acá viene la parte más importante, como les decía, es importante saber localización, complicada, no complicada, recurrente, no recurrente, ¿no? Dice diagnóstico de la ITU alta, no complicada, ¿no? Pacientes con síntomas de ITU baja y además presenta fiebre. Fiebre, dolor lumbar y o puño percusión lumbar positiva. Evalúo, ¿no? Y ahora sí puedo hacer mi sedimento urinario, ¿no? ¿Qué tengo que evaluar? Anomalías funcionales, presencia de comorbilidades, si ha sido instrumentado recientemente, ¿no? Si ha tenido una infección en los 6 meses anteriores, ¿no? Si es paciente gestante, es paciente varón. Inicio tratamiento porque el urocultivo, ¿cuánto demora? El urocultivo demora 6 días, ¿no? Entonces, iniciar tratamiento empírico. ¿Con qué? Si le voy a dar vía oral, cefalexima, cefuroxima, cotrimoxazol. ¿Ya? Si el tratamiento es hospitalario y le voy a dar endovenoso, puedo utilizar cefazolina, ceftriaxona, amikacina. ¿No? Por eso les digo, dependiendo de lo que yo estoy tratando, va a definirse mi tratamiento antibiótico. La siguiente. Una más amplia la tuve en la mujer, que viene a ser lo mismo, para definir. La siguiente. Acá importante, ¿no? Les decía, si estamos pensando que es un problema de uretritis, hay que ver el exudado uretral, ¿no? Las características del exudado uretral que nos van a definir si es una ETS, por ejemplo, qué tipo de ETS, y vamos al tratamiento de acuerdo al tipo de ETS que estamos pensando. La siguiente. En la prostatitis, ¿no? Quedamos en que las infecciones bajas son la prostatitis, la uretritis, la cistitis. Quedamos que la infección urinaria en el varón es una infección urinaria complicada, ¿cierto? Entonces, ya teníamos prostatitis, dice, valorar ingreso hospitalario, porque es varón, ¿no? Es varón, si bien es una infección urinaria baja, pero es una ITU complicada. Y ahí sí podemos hablar de tratamiento con levofloxacino, ceftriaxona, tobramicina, sinofovir, ¿no? Mejora, mantenemos tratamiento 4 semanas. No mejora, definitivamente, la intervención quirúrgica sería el siguiente paso, ¿ya? Siguiente. Lo mismo, siguiente. Acá ven lo que les decía, uretritis gonocócica o uretritis no gonocócica, ¿no?
de coger el exudado para cultivo del grano. Y inicio mi tratamiento empírico con cetrazona, acitromicina. Monodosis. Una sola dosis. Una sola dosis. Bien claro, ¿no? La siguiente. También tenemos que adecuar nuestro tratamiento antibiótico de acuerdo al filtrado glomerular, ¿no? Son los antibióticos que más comúnmente se usan, ¿no? Y que podemos administrar a nuestros pacientes. La cefalexina, ¿no? Podemos utilizarla ajustando un poco la dosis. El cotrimoxazol, igual. La cetrazona no varía la dosis, mantenemos la dosis en todos los casos de filtración glomerular. La nitrofurantoína, de preferencia no administrar, ¿no? De preferencia. La fosfomicina, ¿no? No administrar. Podemos utilizar amicacina, ¿no? Pero siempre tenemos que tener presente cuánto micciona el paciente para mantenerle esa función urinaria residual. La siguiente. El cuadro clínico de la cistitis, la siguiente. En el cuadro anterior hemos hablado el esquema que se utiliza en e-salud, se puede decir, ¿no? Este es el esquema que utiliza la Sociedad de Urología. Estamos hablando de una cistitis que utiliza fosfomicina, dosis única, o pautas cortas de cefuroxima, amoxicilina clavulánica, ¿no? Que tenemos que evaluar nuevamente si es que hay recaída o hay reinfección. La siguiente. Luisa, se cortó la comunicación. Doctora, es mi internet, creo. ¿Dijo siguiente? ¿O lo escuché Sí. cortado? Ah, ya, No, doctora. no, sí. Entonces, es un esquema de tratamiento no en mujeres premenopáusicas, pero lo demás sanas. Igual, fosfomicina como monodosis, ¿no? La nitrofurantoína. Alternativas, cuando ya hemos utilizado eso, el ciprofloxacino, ¿no? El norfloxacino, las sulfas, sigue siendo otra de las opciones. Fíjense las dosis que utilizan, ¿no? Es la dosis recomendada, dice, ¿no? Ciprofloxacino, 250 miligramos 2 veces al día. Nosotros utilizamos 500 miligramos cuando llevamos a la paciente, ¿no? 500 miligramos 2 veces al día. ¿Cuántos días? 7 días. Pero estas son las recomendaciones de la Sociedad de Urología. La siguiente. Igual el cuadro clínico para que lo lean. Siguiente. En la pielonefritis, ¿qué tenemos que valorar? Valorar los criterios de ingreso hospitalario. Hemos dicho al principio, la pielonefritis es una infección urinaria alta, ¿no? Entonces viene acompañada de ¿qué? De fiebre, ¿no? De puño, percusión lumbar y de compromiso del estado general. Entonces, por lo tanto, puede haber sepsis, ¿no?
Tenemos que valorar, ¿es una pielonefritis complicada o es una pielonefritis no complicada? Si es no complicada, le damos tratamiento ambulatorio. Si es complicada, tengo que ver si está estable o está inestable mi paciente, ¿no? Si está entrando a sepsis o solamente se queda con infección, una pielonefritis. Y el tratamiento ahí sí tenemos que asociar 2 antibióticos. Tipo cefazolina más una quinolona o un aminoglucósido. Desde aquí sí, ya estamos hablando de mi paciente, tiene un compromiso del estado general, presenta fiebre y yo tengo que dar asociación de 2 antibióticos. Mientras mi pielonefritis sea no complicada, puedo utilizar mi ciprofloxacino, mis sulfas. ¿Ya? Y si se recomienda completar con dosis única de aminoglucósidos. Uno de los esquemas anteriores era una dosis de amikacina o de gentamicina, por ejemplo, ¿no? 160 miligramos en endovenoso o intramuscular STAT y luego seguíamos con la vía oral. Entonces, dice, se recomienda completar. Esos esquemas quedaron en desuso, pero aún así se sigue recomendando en caso de las pielonefritis no complicadas y en tratamiento ambulatorio. La siguiente. Igual. Nuestra primera dosis recién aquí es, ¿no? El ciprofloxacino a dosis de 500 miligramos. ¿No? Sigue siendo las sulfas nuestra segunda opción. La siguiente. ¿De qué hablamos aquí en esta diapositiva? En las dosis que estábamos hablando, ¿no? Cuando a mi paciente le tengo que dar tratamiento supresor. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Porque ya ha recibido, sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces ya puedo utilizar ciprofloxacino a 400 miligramos que no tenemos. Entonces utilizamos ciprofloxacino 500 una vez al día. También utilizamos nosotros la amoxicilina clavulánica. ¿Qué más utilizamos? La nitrofurantoína. Utilizamos como tratamiento inmunosupresor. ¿Listo? La siguiente. Igual. El tratamiento inmunosupresor. La siguiente. La ITU en el embarazo tiene significancias especiales, ¿no? Hablábamos que un paciente tiene una bacteriuria cuando tiene 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. ¿No? Paciente, dice, una mujer embarazada asintomática, la bacteriuria se considera significativa cuando en 2 muestras de orina evacuada consecutivas crecen 10.000, 100.000, son 100.000 unidades formadoras de colonias de la misma especie bacteriana. O cuando en una sola muestra obtenida por sonda crecen más de 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿No? Entonces tenemos que tener presente esto en caso de las personas embarazadas. La siguiente. El tratamiento durante el embarazo. La siguiente. La siguiente. En niños, ¿no? Las infecciones urinarias en niños prácticamente se convierten en unas emergencias médicas, ¿ya? Entonces siempre tenemos que ver si es una infección urinaria grave o es una infección urinaria simple, si es complicado o no complicado, ¿no? ¿Qué tengo que tener presente? El paciente siempre tiene que estar hidratado, ¿no? Entonces, si es una infección urinaria no complicada, le doy sus cefalosporinas. Si es una infección urinaria complicada, generalmente se va a quedar hospitalizado.
¿no? Niños y mujeres gestantes, la infección urinaria siempre tratarla como infección urinaria complicada. La siguiente. Para que lo lean lo que ya hemos dicho, ¿no? Cómo usamos nuestros antibióticos en la insuficiencia renal. La siguiente. No nos olvidemos de algo que tenemos en nuestro medio muy presente. Tengan en cuenta que somos un país tercermundista. Por lo tanto, nosotros tenemos todavía, ¿no?, la presencia de TBC en nuestro medio. La tuberculosis pulmonar es una de nuestras primeras causas de enfermedad. Entonces, no nos podemos olvidar de eso. Nuestros pacientes, si bien nuestro poder adquisitivo ha mejorado, nuestra calidad de alimentación no, lamentablemente. Entonces, todavía tenemos presencia de tuberculosis. Entonces, cuando yo tengo un paciente con síntomas de infección urinaria, que no me cede con el tratamiento, que se complica, que las cosas están peor, debo pensar en una tuberculosis renal que también está presente. ¿En quiénes más tengo que tener presente una infección por tuberculosis o por el bacilo de Barr? En aquellos pacientes que vienen con hematurias recurrentes, ¿no? O el paciente viene diciendo que orina turbio, ¿no? Ustedes hacen el examen de orina, lo mandan a cultivo, el examen de orina dice sí, presencia de leucocitos y el cultivo siempre es negativo, pese a que no tengamos antibióticos y la orina sigue siendo turbia. También tenemos que pensar en la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes o en los pacientes que tienen hematurias. He orinado hoy día con sangre. Muy bien. Pasan 2 o 3 días y dicen, he vuelto a orinar con sangre, ¿no? El paciente no va a tener otra sintomatología más que la emisión con sangre. Entonces, yo también puedo sospechar en un paciente con TBC pulmonar. La siguiente. La tuberculosis me va a dar 2 lesiones. Las gránulos de mijo, que generalmente cuando se localizan en la corteza y empieza la destrucción celular, y posteriormente me va a dar las típicas cavernas que da en el pulmón y que me destruye mi parénquima renal. La siguiente, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos el compromiso de todo mi parénquima renal. Y como ustedes ven, son las mismas cavernas que en el pulmón, llenas de calcio, que han ido a ocupar toda la zona medular y parenquimal de mi riñoncito y por lo tanto ya no queda más a funcionar. La tuberculosis renal nos lleva indefectiblemente a la insuficiencia renal por destrucción del parénquima. La siguiente. El cuadro clínico, vamos a leerlo. La siguiente. El tratamiento es el mismo que la infección pulmonar, ¿no? Con 4 drogas, 6 meses y 2 drogas para completar los 8 a 9 meses de tratamiento. La siguiente. Vemos aquí, ¿no?, las lesiones que se ven en las ayudas diagnósticas, como la radiografía. Vemos la destrucción del parénquima o vemos zonas de calcio. Son radiolúcidas, ¿no? Se les mira. O radiopacas. Radiopacas, ¿no? Porque se les mira. Todas las lesiones que hay en el pulmoncito. La siguiente. El diagnóstico se hace encontrando el bacilo alcohol resistente en la orina, que es muy difícil, ¿no? Se hace juntar al paciente muestritas tan igual como en el esputo, pero hay que hacerlas en forma reiterativa, hasta que lo encontremos. La siguiente.
Siguiente. El tratamiento que hemos visto. La siguiente. Listo, terminamos. Esto es todo, doctora. Una consulta respecto al UPO. ¿La vamos a hacer hoy día o mañana? Si quieren, la terminamos hoy día. Ah, sí, doctora, podría ¿Ya? ser. Yo ¿Tienes entonces las comparto. diapositivas? Sí. Sí, sí las tengo. Un Sí. ratito, por favor. Estoy tomando en cuenta que han leído, ¿no es cierto? Que no tienen dudas para recalcar solamente las partes más importantes. Por ejemplo, la agrupativa obstructiva. Por favor, los que van a ser urólogos. Son emergencias. O mejor dicho, son urgencias. Ya no lo quieren tomar como emergencia, ya no son emergencias, son urgencias. Si nosotros pasamos cierto tiempo de esa obstrucción en el riñoncito, la recuperación del mismo ya no va a ser la misma. Tenemos un tiempo para recuperar la obstrucción, las vías urinarias. Pasado ese tiempo, las presiones que han alterado, que se han visto alteradas, ¿no? Con esta obstrucción, ya no van a recuperarse. Entonces siempre queda un daño renal secuelar, que es lo que no queremos, ¿no? Eso nos ayuda a evitar la enfermedad renal crónica. Entonces, cuando nosotros veamos una uropatía obstructiva, una próstata grande, ¿no? Estadio 4, hay que hablar al paciente, convencerlo para que se opere. Le tiene miedo al tacto, ya no se hace tacto, ahora se hace ecografía abdominal o una ecografía transrectal, ¿no? Pero ya no se hace tacto. Salvo en el caso que yo sospeche que tiene un cáncer y tengo que ver la consistencia de mi próstata, para que no tengan miedo los varones. En el caso de una litiasis, tenemos que intensificar nuestras recomendaciones hacia el paciente para disminuir, ¿no? O evitar la sobrecarga de la materia prima para producir los cálculos, porque los cálculos al final nos van a traer problemas renales, nos van a llevar a la falla renal. ¿Por qué los vemos nosotros? ¿Por qué lo tratamos nosotros los nefrólogos? ¿Por qué no los tratan los urólogos? Porque la consecuencia final, tanto de la infección urinaria como de la uropatía obstructiva, es la falla renal si no lo hemos tratado adecuadamente. Entonces, eso tenemos que tener siempre presente. ¿No? Listo, Luisa, vamos. La siguiente. Nos vamos a detener un poquito acá. Hay dos cosas importantes, ¿no? Igual que la infección urinaria. ¿Qué voy a definir? Mi uropatía obstructiva. Mi uropatía obstructiva es la presencia del obstáculo mecánico funcional al flujo de la orina en cualquier parte del aparato urinario, desde el área cribosa del riñón hasta el exterior. Entonces, yo tengo un calculito en la uretra, tengo una uropatía obstructiva. Tengo la próstata grande, tengo una uropatía obstructiva. Tengo presencia de reflujo vésico-uretral, tengo una uropatía obstructiva. ¿No? Esta uropatía obstructiva es importante para crear una enfermedad renal crónica como para el origen de mi infección urinaria y de la perpetuación de mi infección urinaria, ¿ya? Que ya hemos visto. Entonces, eso tengo que tener presente. Cuando hablo de nefropatía por obstrucción, cuando esta obstrucción ha causado daño en mi parénquima. Lo que yo les decía, ¿no? Tengo un tiempo para resolver esta obstrucción. Cuando ha pasado ese tiempo y las presiones de mi obstrucción y de mi riñón se han compensado, ya hay un daño renal que lamentablemente es irreversible. ¿No? ¿Qué definimos por hidronefrosis? La dilatación de la pelvis y los cálices renales como resultado de una obstrucción. ¿No? Es bien claras las definiciones. La siguiente. Igual que la infección urinaria, vamos a ver qué tipo, ¿no?
¿Qué criterio vamos a tomar de clasificación? Según la localización, ¿es supravesical o infravesical? ¿No? Según el tiempo de evolución, ¿es aguda o es crónica? ¿Es unilateral o bilateral? Si es congénita o es adquirida, ¿no? ¿Es tumoral o es traumática? ¿Es inflamatoria o es la presencia de un lito o de otra cosa externa? ¿No? Porque es importante, por ejemplo, si yo tengo una obstrucción unilateral, el otro riñoncito me va a compensar. Yo puedo vivir con un riñoncito sin ningún problema. Si el tiempo de evolución es agudo, yo voy a desobstruirlo y mi paciente va a recuperar su función renal bilateralmente normal. Si el tiempo de evolución es crónico, definitivamente que va a haber ya un daño renal, dependiendo del tiempo que ha pasado para decir, va a ser un daño del 50, 60 o 100% de mi riñoncito. ¿Ah? Según el tipo de patología, si yo tengo un tumor, va a ser distinto si es traumática, ¿no? Por ejemplo, si tengo una hipertrofia prostática, ¿no? Es tumoral. Si tengo una fractura de pene, es traumática. Entonces, eso es lo que tengo que ver también para definir mi tratamiento. La siguiente. Nuevamente repetimos, ¿no? ¿Cómo clasifico? Según el nivel de obstrucción, según el grado de obstrucción, según la naturaleza de la obstrucción y según la duración de la obstrucción, ¿no? La siguiente. Otra clasificación. Si la obstrucción es mecánica, si hay algo externo, o solamente es funcional, ¿no? Si la obstrucción es mecánica, tengo presencia de válvulas, si hay una estenosis, ¿no? Si hay problemas tumorales, o es funcional. No funciona el peristaltismo de los uréteres. Hay reflujo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es de acuerdo a eso para dar mi tratamiento. La siguiente. Igual, ¿cuáles son las causas más comunes según la edad? La siguiente. Siguiente. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que les decía, ¿no? Empieza mi obstrucción. Como son órganos musculares, van a ceder a la presión, porque al final lo que causa la obstrucción es incremento de la presión, ¿no? Entonces va a empezar primero una dilatación, dependiendo de la localización de la obstrucción va a ser, por ejemplo, si el problema es la próstata, se va a empezar a dilatar la vejiga. La vejiga va a ser continente de toda la orina que no puede expulsar. Cuando ha sobrepasado la presión de la vejiga, va a empezarse a dilatar los uréteres, ¿no? Y cuando ya he tenido toda la dilatación de los uréteres, la pelvis renal. Y la pelvis renal va a ser ¿qué? Cambio de presiones en mi riñoncito. Entonces, esta dilatación lleva a ¿qué? A un edema renal, a un edema perirenal. Y este aplastamiento, porque lo que se va a producir es un aplastamiento, me va a llevar a atrofia del parénquima renal. Yo he aplastado, he comprimido mi parénquima renal porque es una esponjita. Y se va a crear atrofia. Eso es en la parte macroscópica. La siguiente. En la parte microscópica, ¿qué va a pasar? Dice, la presión dentro del sistema urinario aumenta por encima de la obstrucción, ¿no? Lo cual se transmite hasta los túbulos renales y se eleva la presión hasta niveles cercanos a la presión de filtración, ¿no? Por lo tanto, se va dañando mi nefrona. La filtración glomerular no disminuye a cero, dice, ya que parte del líquido tubular se reabsorbe, lo que permite admitir al túbulo un volumen igual de filtrado glomerular. En etapas avanzadas ocurren cambios funcionales y anatómicos. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tengo que tener yo presente.
Después de que se produce la obstrucción, hay vasodilatación que da lugar a aumento del flujo sanguíneo. ¿Cuánto dura? 3 a 4 horas. Luego el flujo sanguíneo disminuye gradualmente hasta alcanzar 5 horas después de la obstrucción, ¿no? A ese momento se produce el proceso de vasoconstricción. 24 a 48 horas después de la obstrucción. Entonces, si yo he dejado pasar más de 2 días de esa obstrucción, definitivamente el daño renal que voy a tener va a ser irreversible. ¿Ya? La siguiente. La siguiente. Más claro, ¿no? Dice, cuando es un uro superior o una uro inferior. Dice, uro superior, se eleva la presión uretral y piélica, ¿no? Desciende el flujo plasmático. Entonces hay isquemia, atrofia y necrosis. Empezamos el primer dibujito, vemos el riñoncito todavía un poquito estrellado. Después ya no tenemos parénquima. Y por último ya tenemos una obstrucción total donde el parénquima ya es laminar. Hablamos de un parénquima laminar, ¿no? La siguiente. Los cambios renales que estábamos hablando. La primera hora, las 5 horas, las 24 horas, ¿no? A más horas. Y la obstrucción crónica, ¿no? La siguiente. Igual, ¿no? Entonces, yo tengo un paciente con más de 30 días de obstrucción urinaria, o sea, estamos hablando de una obstrucción urinaria crónica, ¿no? ¿Qué va a haber? Empieza ya la atrofia glomerular. Hay presencia de proteína de Tan-Hong-Pan, ¿no? Sustitución progresiva de células musculares por colágeno. Hay cicatriz. Por lo tanto, mi riñoncito empieza a morirse. La siguiente. Los síntomas van a depender de dónde sea la obstrucción. Si es baja, si es aguda o crónica, ¿no? Si es alta, si es aguda o crónica. Si es unilateral o si es bilateral, ¿no? La siguiente. ¿Cómo hago mi diagnóstico? ¿Cómo va a venir el paciente con una uropatía? Dependiendo del tipo de uropatía obstructiva que tenga, ¿no? Si el problema es un cálculo que se ha enclavado en el uréter, mi paciente va a tener una evolución aguda, va a venir con cólico renal, voy a tener una ecografía donde se va a ver la presencia de litos en el parénquima, que me va a hacer presumir que alguno de ellos ha dilatado, o ha bajado, perdón, ha migrado, está migrando hasta la vejiga. Voy a pedir un sedimento urinario y lo más probable es que tenga hematíes, tenga cristales, ¿no? Distinto cuando mi paciente tiene una hipertrofia prostática, ¿no? Que le ha dejado pasar de tiempo, y mi paciente va a venir con que de pronto no puede miccionar. Hoy día apareció y no puede orinar, ¿no? No puede orinar, le pongo la sondita y salen 4 o 5 litros de agua. Entonces, una hipertrofia prostática. Eso va a basar mi diagnóstico, dependiendo de cómo venga mi paciente, cuál sea la consulta de mi paciente que lo traiga a la emergencia. Muchos pacientes con hipertrofia prostática dejan avanzar el tiempo, ¿no? Y de pronto vienen, ¿por qué? Porque ahora sí ya están orinando gotitas con mucho pujo, pero los edemas en miembros inferiores. Le hago sus exámenes y mi paciente ya tiene alteraciones de creatinina, alteraciones de urea, alteraciones de electrolitos, y definitivamente mi ecografía muestra un riñón con parénquimas laminares. Entonces, mucho va a depender mi diagnóstico de lo que
venga mi paciente. Con lo que venga mi paciente, y de acuerdo con lo que venga mi paciente, yo voy a pedir los exámenes auxiliares. La siguiente. ¿Cuáles son los que me van a ayudar? Rayos X sin contraste, porque el paciente va a venir seguramente con una falla renal aguda. Lo que les decía, ¿no? Si yo estoy pensando en cálculos y son de calcio, los voy a ver. Si mis cálculos son de ácido úrico, no los voy a ver. Ahí sí tendría que utilizar contraste, ¿no? Siempre y cuando mi función renal todavía sea aceptable. Esto es en rayos X. ¿Cuál es la de elección? La tomografía. ¿Por qué? La tomografía, aún sin contraste, me va a ubicar el lugar de la obstrucción, me va a localizar el cálculo, ¿no? Entonces podemos ver ahí. Si el problema no es los cálculos, definitivamente que la ecografía para ver próstata, para ver riñones, es la opción. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La cisteuretrografía, cuando tenemos dudas y no localizamos bien mi cuadro, mi obstrucción, o la tomografía no me ha definido que hay un cálculo, ¿no? Utilizamos cistouretrografía. Entonces introducimos por la uretra la sustancia de contraste. La siguiente. Ecografía. La siguiente. La siguiente. La resonancia, ¿no? Dice, la resonancia es más segura para pacientes con riesgo de nefropatía por contraste, siempre y cuando yo no le ponga gadolínio a mis pacientes. O sea, la resonancia va sin contraste. Entonces sí puedo decir que la resonancia es mucho más segura, ¿no? Pero no podemos ponerle contraste. La siguiente. La gamografía nos va a decir la función del riñoncito, la excreción, ¿no? Entonces, es una ayuda diagnóstica muy válida. La siguiente. La siguiente. El tratamiento. El tratamiento va a definir, ¿no? Dependiendo de la causa de la obstrucción. Si yo puedo hacer desobstruir a mi paciente en forma rápida, entonces eso va a ser el mejor tratamiento. Por ejemplo, tengo una hipertrofia prostática, ¿no? Esa es la causa de mi obstrucción. Definitivamente que voy a entrar a la sala, voy a sacar mi próstata y lo va a desobstruir, ¿no? Pero por lo pronto, para aliviarlo, voy a ponerle una sonda vesical y voy a pasar mi obstrucción. Y también me va a desobstruir. Cuando el problema es más arriba, cuando tengo un cálculo enclavado en el uréter, pongo lo que está en la figura del lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Esto se llama un catéter doble J. Si ustedes miran, tiene una curvita por delante y otra curvita por abajo. Bueno, por arriba y por abajo, así es. Muy bien. Entonces, se introduce por la uretra, pasa el meato ureteral, entra al uréter y se deposita en la pelvis renal, pasando todas las obstrucciones que podría haber en todo el uréter, ¿no? Entonces, la orina viene directamente del riñón a la vejiga. Esto se utiliza en cuánto?
en construcciones por cálculos, donde se puede pasar la sonda por un costado y aliviamos la presión en el riñón. En casos de estenosis, ¿no? Cuando ya hemos hecho dilataciones y aún así no funciona, se deja ahí. Cuando hemos hecho intervenciones, por ejemplo, hemos recolocado el uréter, se deja ahí para la zona que la sutura, se puede decir, sale. Entonces, se usa ese sistema doble J. En el lado derecho de la pantalla tenemos una nefrostomía. ¿Qué quiere decir? ¿En quiénes generalmente utilizamos esto? En pacientes, mujeres con cáncer de cuello uterino que ha invadido, ¿no? Y tenemos pacientes con pelvis congelada. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Tiene toda la pelvis congelada, tiene una neuropatía obstructiva que definitivamente no la voy a poder resolver porque el tumor ha tomado vejiga, ha tomado uréteres, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pero mi riñón está funcionando. Se coloca una sonda desde la piel, como lo están viendo acá, hacia el riñón, hacia la pelvis renal. Y se coloca una bolsa como si fuera la bolsa de la sonda vesical, ¿no? Una bolsa colectora. La orina sale directamente del riñoncito a mi bolsa. ¿Qué hago con esto? Con estos dos hago que mi paciente evito que mi paciente ingrese a diálisis. ¿No? Estoy salvando la obstrucción y estoy haciendo que mi paciente no ingrese a diálisis. ¿No? Entonces, en estos casos donde yo ya no puedo, pues si otro tratamiento no sería efectivo. Por ejemplo, si una pelvis congelada no le voy a sacar todo, ¿no? Espera la quimio, la radio, todo eso para hacer. Un cáncer de próstata también que invadido, también vamos a hacer una nefrostomía. Listo. ¿Preguntas? No hay preguntas, Luisa. Todo está clarito. Entonces, nos vemos mañana con la clase de trastorno ácido básico. Sí, doctora, mañana era a las 9 de la noche, ¿no? Sí, mañana es a las 9 de la noche. Ya, doctora, si en el caso de haber alguna pregunta de este tema de hoy día, ¿se la podríamos hacer mañana? Sí, Ya, ningún ya, problema. doctora. Ya. Ok, Listo, nos vemos. gracias. Ya, Hasta luego. luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.